El día de hoy vamos a revisar lo que es el sistema endocrino. Antes de hablar de cada uno de los órganos del sistema endocrino, vamos a hablar de las características generales de todas las glándulas endocrinas. Una de ellas es que carece de conducto excretor, a eso el nombre de endocrinos, porque si tuviera conducto excretor se llamarían glándulas exocrinas. Por ese motivo, como no tiene conducto excretor, su secreción se vierte directamente a la sangre o a la linfa. Para que esto ocurra, es necesario que estos órganos endocrinos tengan una muy buena irrigación sanguínea y, como saben ustedes, la mayoría de las glándulas endocrinas tienen una red capilar bastante extenso y del tipo de capilar son fenestrados. El producto de su secreción es la hormona, ¿no? Que es una molécula señal que va a ejercer sus efectos igualmente a distancia en los órganos diana que les corresponde. A eso también se llama, por eso mismo también se llama endocrino. Finalmente existe una estrecha relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Y eso forma lo que se llama el sistema neuroendocrino. Vamos a hablar ahora de los mecanismos de control hormonal. Como le estaba mencionando, existe un control endocrino donde una célula produce una hormona y estas van a la circulación general y viajan a órganos distantes, a órganos blancos. El otro mecanismo es el de control paracrino. ¿Qué significa esto? Que algunas células producen hormonas y estas actúan sobre la célula vecina. Y finalmente el control autocrino o citocrino, también como se le llama, se refiere a que la célula produce las hormonas y estas actúan sobre sí misma. El otro concepto importante que debemos saber también es con relación a los mecanismos generales de acción hormonal. Las hormonas pueden ser péptidos, o sea, pueden ser proteínas, o pueden ser en algunos casos lípidos. Dependiendo de eso, la manera como ingresan a la célula va a ser diferente, ¿no? Si son proteínas, estas van a requerir de receptores de proteína en la membrana celular. Una vez que se han unido al receptor, estos van a ingresar a la célula y ponerse en contacto con un segundo mensajero, que podría ser, por ejemplo, el AMP cíclico, después del cual recién se producirán sus efectos fisiológicos. Cuando se trata de hormonas que son esteroides, ¿no? Como el caso de las que se producen en la corteza suprarrenal, estas son mayormente lípidos, ¿no? Que en algunos casos están unidos a proteínas transportadoras, y estas no requieren unirse a un receptor en la membrana por el hecho que son lípidos. Recuerden que la membrana celular es predominantemente lipídica, y estas ingresan a la célula y van a ejercer sus efectos fisiológicos incluso a nivel del núcleo. Bueno, a continuación vamos a hablar entonces de la hipófisis. Vamos a hablar de la estructura, del origen de la hipófisis, de las divisiones que tiene, ¿no? Y también vamos a hablar de las hormonas que se sintetiza y de los efectos fisiológicos que tienen estos. Existe dos grandes divisiones de la hipófisis, ¿no? Que es la adenohipófisis y la neurohipófisis. Antes de hablar de eso, vamos a hablar del origen embriológico de la hipófisis. La adenohipófisis se deriva de la bolsa de Rathke, esto que están viendo de color rojo, y mientras que la neurohipófisis se deriva del neuroectodermo del diencéfalo. La hipófisis se encuentra ubicado en una depresión que le forma el hueso esfenoides en la base del cráneo. Esa estructura se conoce como la silla turca.
La hipófisis, como ven acá ustedes, mide o tiene una forma así como una pera y pesa aproximadamente 500 miligramos, o sea 0.5 gramos. Bueno, las dos grandes divisiones, como le estaba mencionando, son la adenohipófisis y la neurohipófisis. Estas a su vez tienen subdivisiones y en el caso de la adenohipófisis son tres. Vamos a ver, bueno, las dos grandes divisiones de la hipófisis son la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis a su vez tiene las siguientes subdivisiones. Hay lo que se llama la porción distal, llamado también lóbulo anterior, que es más o menos el 75% de toda la adenohipófisis. Después viene una zona que es la porción tuberal, que se encuentra justamente en el tallo infundibular, en el tallo hipofisiario. Y ya hay una pequeña porción que se llama la porción intermedia, que en el caso de los humanos es una porción, es un verdadero lóbulo intermedio. La neurohipófisis a su vez se subdivide en dos porciones, la porción nerviosa llamada lóbulo nervioso o lóbulo posterior y lo que está en el tallo hipofisiario se llama el infundíbulo. Vamos a hablar a continuación de la adenohipófisis y vamos a mencionar que, como dijimos, la adenohipófisis es la porción más grande de la porción distal, es la porción más grande de la adenohipófisis. Esta porción se caracteriza por estar formada por células epiteliales que se disponen formando grupos o nidos celulares rodeados de abundantes capilares sanguíneos de tipo fenestrado. Hay dos tipos de células de acuerdo a su afinidad a los colorantes. Unas se llaman células cromófogas, que sería aproximadamente el 50%, y las otras serían las cromófilas, que sería el otro 50%. Vamos a hablar primero de lo que es las células cromófogas. Las cromófogas, como dice su nombre, serían unas células que no tienen afinidad a los colorantes y por lo tanto no se tiñe su citoplasma cuando se utilizan los colorantes clásicos para teñir la hipófisis. Estas células sería una población variada de células. Para algunos serían las cromófilas degranuladas, es decir, que han perdido sus gránulos. Para otros serían células madre que recién se van a convertir en cromófilas. Y para otros formaría parte también de un grupo de células que se llaman células estrelladas, ¿no? En realidad serían como una especie de células de soporte, de sostén de las cromófilas. Con relación a las cromófilas, estas se caracterizan por sí tener afinidad a los colorantes, ¿no? Y dependiendo de eso pueden ser acidófilas o alfa, que sería más o menos el 40%, basófilas o beta el 10%, ¿no? Después vamos a ver que estas células producen determinado tipo de hormonas. Con estudios de microscopía electrónica y de inmunohistoquímica ahora se ha podido determinar exactamente qué tipo de células existe en la porción distal. Se ha visto que hay unas células que son las somatotropas, que representaría más o menos el 40-50% de todas las células, las mamotropas el 15 al 20%, las gonadotropas aproximadamente el 10%, y las tirotropas el 5% y las corticotropas entre el 15 al 20%. En un cuadro siguiente vamos a describir cada una de ellas. Para terminar con esto vamos a hablar de la porción intermedia. La porción intermedia es una zona donde existen células basófilas o beta y una estructura que se llama los quistes de Rathke. Creo que vamos a ver la siguiente imagen. Ahí vemos claramente hacia el lado izquierdo lo que es la porción distal,
¿no? Como vamos a ver otra imagen a mayor aumento. En esta parte, al centro, está la porción intermedia, donde nos llama la atención de presencia de estas estructuras redondeadas, que son los quistes de Rathke, ¿no? Los quistes de Rathke, como ven acá, contienen un material parecido al coloide y se rodean de una capa de células cúbicas. Los quistes de Rathke serían en realidad rezagos embriológicos del origen de la adenohipófisis, que sería la bolsa de Rathke. Hacia el lado derecho está la neurohipófisis, que lo vamos a hablar después. Bueno, esta es una coloración especial que se llama la tricómica de Mallory, que nos permite reconocer claramente los tres tipos de células en la porción distal. Esta coloración se caracteriza porque tiñe el núcleo de color rojo y el citoplasma se va a teñir dependiendo de cuál tipo de célula es la que vamos a ver. Bueno, entonces en ese sentido, las que vemos solo el núcleo y el citoplasma no está teñido, como esta célula de acá, como esta de acá, son las cromófobas. Las células que se tiñen de azul, como estamos viendo acá, cuyo núcleo siempre es rojo, son las basófilas o beta, y las células cuyo citoplasma se tiñe de rojo son las acidófilas o alfa. En esta lámina de la izquierda vemos lo mismo y vemos la gran cantidad de capilares sanguíneos, ¿no?, que están llenos de matiz de color anaranjado. Bueno, este cuadro entonces nos permite ver cada uno de los tipos de células y las hormonas que producen. Empecemos con las acidófilas, ¿no?, la clasificación general en acidófilas y basófilas. Vemos que las acidófilas a su vez pueden ser las células somatotropas y las mamotropas. Empezamos con las somatotropas. Estas producen la hormona del crecimiento, llamado también STH. Esta hormona va a actuar primero sobre las células hepáticas, sobre los hepatocitos, para que éstas produzcan y liberen somatomerina C, llamada también factor de crecimiento derivado de la insulina 1, ¿no? Y esta es la que va a actuar sobre los huesos largos, sobre la placa epifisiaria de los huesos largos, para estimular su crecimiento. En la parte central está la descripción de la microscopía electrónica y la microscopía de luz, ¿no? Y vemos algunas características tintoriales de estas células, ¿no? Son acidófilas. Igualmente el tamaño de los gránulos que contiene la hormona del crecimiento. Entonces recuerden bien, con relación a la función de la hormona de crecimiento, esta actúa de manera indirecta, primero sobre el hígado para estimular la liberación de somatomerina C, y esta es la que actuaría directamente sobre el cartílago epifisiario para estimular su crecimiento. Recuerden que en algunas situaciones puede haber mayor producción de esta hormona y producir algunas alteraciones, como vamos a ver a continuación. Creo que pasamos a hablar de las células mamotropas, que producen la prolactina. Esta tiene sus características tintoriales, ¿no? La diferencia está que este es carmín positivo, sus gránulos igualmente son un poco más grandes. Y la función que tiene la prolactina es actuar sobre las glándulas mamarias, sobre la porción secretora de las glándulas mamarias, que se llaman los alvéolos, y estimulando la producción de la leche, ¿no? Recuerden que para que se produzca leche, el estímulo más importante es la succión del pezón. Cuando un bebé succiona el pezón, esto favorece la liberación de la prolactina, y esta va a actuar sobre estas células y van a producir la leche. Vamos a pasar al siguiente cuadro para que tengan también un poco la idea de algunas patologías. A propósito de la prolactina, existe unos tumores que se llaman prolactinomas, ¿no?, que producen la prolactina en una mayor cantidad. El prolactinoma son los tumores más frecuentes de la hipófisis, ¿no? Los adenomas hipofisarios más frecuentes, más o menos el 30% de todos los adenomas hipofisarios son prolactinomas, y van a producir una gran cantidad de prolactina,
y estos pacientes mayormente cursan con amenorrea, galactorrea e infertilidad. Igualmente, cuando se produce grandes cantidades de hormona del crecimiento debido a un tumor hipoficiario también, y cuando ya se cerró la placa epifisiaria, lo que va a haber es una acromegalia, ¿no? La acromegalia es un crecimiento un poco deforme de las personas, ¿no? Que ya tiene ya más de 18 años, 20 años, y que surge este tumor y va a producir acromegalia. Cuando esto ocurre en niños, lo que va a haber es un gigantismo. Miren ustedes las características que presenta un paciente con acromegalia, ¿no? Tiene una talla alta, las manos, los pies mucho más grandes, ¿no? Y la mandíbula igualmente es mucho más grande y otras características. Vamos a regresar a describir las demás tipos de células. Dentro de las basófilas vamos a tener las gonadotropas, las tirotropas y las corticotropas. Dentro de las gonadotropas, estas células van a producir bien sea FSH o bien sea LH. Aparentemente no es la misma célula que produce las dos hormonas, sino que habrían células que producen FSH y células que producen LH. Estas son sus características tintoriales. Estas son aldehído-fucsina positivos, PAS positivos, ¿no? Y en el caso del FSH, la función más importante en el caso de las mujeres es estimular el crecimiento de los folículos ováricos, ¿no? Y en el caso de los varones, la FSH actuaría de la siguiente manera. Primero, estimula a la célula de Sertoli para que ésta sintetice una proteína ligadora de andrógenos, o sea, ligadora a la testosterona, y de manera indirecta estimularía la espermatogénesis. Con relación a la LH, esta va a producir la maduración del folículo, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en la segunda fase del ciclo menstrual. En el caso de las mujeres y el caso de los varones, estas actúan directamente sobre las células de Leydig para estimular la síntesis de testosterona. Con relación a las células tirotropas, estas producen la TSH, o sea, la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Y esta actúa sobre la glándula tiroidea para estimular la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas, bien sea T3 o T4. Finalmente, las células corticotropas en realidad producirían una prohormona que se llama la proopiomelanocortina, ¿no? Por un mecanismo de proteólisis se va a separar en dos tipos de hormonas. Una de ellas va a ser la ACTH y la otra va a ser la beta-lipotropina. La ACTH es la que va a actuar sobre la corteza suprarrenal para estimular la síntesis y liberación de los corticoides. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Igualmente esto ya hay. Con relación a la ACTH, como después van a saber ustedes que existe también un tumor, un adenoma productora de ACTH, o sea, formada por células corticotropas, que cuando crecen, liberan una mayor cantidad de ACTH y producen lo que se llama el síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing son los pacientes que tienen estas características clínicas, ¿no? Que cara de luna llena, obesidad centrípeta, cuello de búfalo, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, ¿no? Todas esas características del síndrome de Cushing. Pero cuando el síndrome de Cushing surge de un tumor hipofisiario, como en lo que estamos viendo, a esto se le llama enfermedad de Cushing. Bueno, es lo más importante con relación a la adenohipófisis. A continuación vamos a hablar de la neurohipófisis. Mencionábamos hace rato que la neurohipófisis a su vez tiene dos porciones, una porción nerviosa y una porción infundibular. La porción nerviosa, llamada también lóbulo posterior, es la más grande y esta se caracteriza por estar formada por axones amielínicos de unas neuronas que se encuentran en el hipotálamo.
Estas células neurosecretoras, también como se le llama, que se encuentran en el hipotálamo, se encuentran en dos núcleos. Uno es el núcleo supraóptico y el otro es el núcleo paraventricular. Estas van a producir dos tipos de hormonas. Una que es la hormona antidiurética, llamada también vasopresina, y la otra hormona es la oxitocina. Algunos mencionan que el núcleo supraóptico produce la vasopresina y el núcleo paraventricular produce la vasopresina o al revés, pero en realidad últimamente se dice que los dos núcleos producen las dos hormonas. Entonces, una vez que se han producido las hormonas en el hipotálamo, estas van a viajar por el axón hacia la neurohipófisis, ¿no? Y en algunos lugares va a presentar unas dilataciones. A esas dilataciones del axón se le conoce con el nombre de cuerpos de Herring, ¿no? Entonces la definición de qué cosa es un cuerpo de Herring es que son dilataciones axónicas. En cuanto al contenido del cuerpo de Herring, pues vamos a encontrar almacenado las hormonas, bien sea la oxitocina o la vasopresina, y además va a haber una proteína que se va a unir a estas hormonas que se llama la neurofisina, y por supuesto también va a haber ATP, ¿no? Entonces recordemos que la porción nerviosa no sintetiza ninguna hormona, porque sabemos que estas se producen a nivel del hipotálamo. Lo que hace la neurohipófisis es, a nivel de los cuerpos de Herring, almacenar las hormonas. El otro componente importante de la porción nerviosa son los pituicitos, que más o menos representan el 25% de todas las células que existen en la neurohipófisis. Y estas células son consideradas células gliales, ¿no?, de la neurohipófisis, y en muchos de los casos rodean al axón. Y como toda glándula endocrina, pues cuenta con un plexo capilar fenestrado. Con relación a las funciones de las dos hormonas más importantes, la vasopresina, llamada también hormona antidiurética, podemos mencionar que el estímulo para que se libere estas dos hormonas, o esta hormona en sí, porque es una sola, es la baja de la presión arterial o la baja del volumen plasmático. Cuando ocurre esto, se va a liberar la vasopresina o la hormona antidiurética, y la vasopresina lo que va a hacer, producir, como dice su nombre, vasoconstricción, y por lo tanto aumentar la resistencia vascular periférica y por ende aumentar la presión arterial. En el caso de la hormona antidiurética, lo que va a hacer es actuar a nivel del tubo colector y estimular la absorción de agua, ¿no? Entonces, como dice su nombre, es una hormona antidiurética que al disminuir la pérdida de agua por la orina, pues lo que hace es aumentar el volumen y aumentar el gasto cardíaco, y por ende aumentar la presión arterial. En algunos pacientes puede haber un defecto en relación a la hormona antidiurética, ¿no? Y esta, al no actuar sobre los tubos colectores, va a haber una mayor pérdida de orina, y a eso se le conoce con el nombre de diabetes insípida. La otra hormona es la oxitocina. La oxitocina actúa a dos niveles, al nivel de las glándulas mamarias, y en este caso lo que va a hacer la oxitocina es estimular a las células mioepiteliales, que son unas células que rodean a las células secretoras de los alvéolos, ¿no?, que son las que producen la leche. En este caso, la oxitocina estimula a estas células mioepiteliales para que éstas se contraigan, y al contraerse expriman a las glándulas y éstas puedan eliminar la leche. Entonces, la oxitocina, en pocas palabras, lo que hace es estimular la eyección o la expulsión de la leche. Para esto también el estímulo más importante es la succión del pezón. La otra función de la oxitocina es la de actuar a nivel del miometrio, ¿no?, a nivel del útero, para estimular la contracción del miometrio durante el trabajo de parto, ¿no? En otras palabras, es la responsable de que aumentan las contracciones del útero durante el parto, y de esa manera se produzca rápidamente el parto. ¿Cuál es el estímulo para que se libere mayor cantidad de oxitocina? La dilatación del cuello uterino.
Bueno, ahí vemos algunas imágenes con relación a la neurohipófisis. En este lado vemos acá la neurona que está produciendo bien sea oxitocina o vasopresina, ¿no? Como dijimos, la supraóptico predominantemente produce hormona tiurética, mientras que la paraventricular produce oxitocina. Entonces el axón en algunas zonas presenta unas dilataciones que se llaman los cuerpos de Herring, como estamos viendo acá. Okay, es una imagen de las láminas que tenemos, ¿no? Donde vemos los núcleos rojos corresponde a los pituicitos, las rayas que ven acá, esta trama fibrilar corresponde a los axones y esta imagen que está al centro corresponde a los cuerpos de Herring. Finalmente vamos a hablar de la circulación hipoficiaria, que es un tema muy importante e interesante. A nivel del hipotálamo existe lo que se llama un plexo capilar primario, ¿no? Después a nivel del tallo hipoficiario se van a formar las venas portales hipoficiarias y estas nuevamente se van a ramificar y se van a introducir dentro de la hipófisis y van a formar un plexo capilar secundario. Acá también existe un sistema porta, ¿no? Como ocurre a nivel del hígado, ¿no? Bueno, esto nos permite explicar mucho mejor lo que es los factores o hormonas hipotalámicas. Recuerden que a nivel del hipotálamo, en otros núcleos, aparte de lo que hemos mencionado, se sintetizan, se producen otras hormonas o factores liberadores o factores inhibidores, ¿no? Dentro de los factores liberadores tenemos el factor liberador de la ACTH, la hormona liberadora de la gonadotrofina y la hormona liberadora de la TSH. A nivel en correlación a factores inhibidores tenemos a la somatostatina, que tiene otro nombre que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. No se olviden de esto. Y la dopamina se le conoce también con el nombre de hormona inhibidora de la prolactina, ¿no? Se dan cuenta ustedes que en algunas situaciones donde se libere grandes cantidades de dopamina, pues lo que va a hacer también es inhibir la prolactina y por lo tanto si es una gestante o es una mujer embarazada o que da a luz, perdón, está dando de lactar, pues va a bajar la cantidad de la producción de leche, ¿no? En la parte inferior vemos los diferentes mecanismos de lo que se llama el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Que es donde vemos que por mecanismos de retroalimentación negativa o positiva se regula la liberación bien sea del factor o de la hormona hipoficiaria y también a nivel de los órganos blancos que vamos a ver a continuación. Finalmente quería recalcar algo. Como se han dado cuenta, existen factores, hormonas hipotalámicas que llegan a la hipófisis a través de la vía sanguínea, como son estas que vemos acá, o existen hormonas hipotalámicas que llegan a la hipófisis a través de la vía axonal, como hemos visto en la neurohipófisis. Bueno, eso sería lo más importante con relación a la hipófisis. A continuación vamos a hablar de la glándula pineal, conocida también como la epífisis cerebral o para algunos sería como el cuarto ojo. La glándula pineal es una pequeña glándula que se encuentra ubicado en el techo del tercer ventrículo, pesa solamente 120 miligramos, ¿no? Recuerden que la hipófisis pesa 500 miligramos, se rodea de una capa de tejido conectivo y dentro vamos a encontrar principalmente dos tipos de células, ¿no? Unas que se llaman los pinealocitos o células parenquimales y las células gliales e intersticiales. Puede haber células cebadas en cierta cantidad. La glándula pineal llega a su máximo desarrollo alrededor de los 10 años de edad, después del cual empieza a involucionar. Y la manera como involuciona la glándula pineal es llenándose de calcificaciones. Acá vemos nosotros estas precipitaciones de calcio. Esta se llama la arenilla cerebral, cuerpos arenosos o también se le llama acérbulos, ¿no? Entonces, cuanto más edad tiene la persona, la glándula pineal cada vez está más calcificada. Por eso se utiliza como
un mecanismo de referencia. Cuando uno toma una radiografía de cráneo, uno puede identificar la línea media, porque la glándula pineal se encuentra en la línea media del cráneo, y si uno quiere ver si la radiografía de cráneo está bien tomada, pues si ve la calcificación en la línea media, esa es una buena radiografía, ¿no? Bueno, acá también aprovechamos para ver los dos tipos de células más importantes. Este que se ven con núcleos más redondeados, con células con citoplasma mucho más grande, corresponde a los pinealocitos, y las que tienen un núcleo más ovalado, un poquito más rodeando a los vasos sanguíneos, corresponde a las células intersticiales. Con relación a las funciones que tiene la glándula pineal, vamos a ver que los pinealocitos producen una hormona importantísima que se llama la melatonina. Bueno, con relación a la melatonina podemos hablar mucho, pero vamos a mencionar lo más importante, ¿no? Tiene una función de inhibición de las gónadas, se disminuye la liberación del factor liberador a nivel hipotalámico de las gonadotrofinas. Tiene que ver con lo que se llama el jet lag, que es la descompensación horaria. Es cuando una persona, por decir, viene del Asia y viene al Perú y su horario completamente se ha alterado, pues de día está durmiendo y de noche está despierto. Y los trastornos afectivos estacionales, que se llama el SAT, se refiere a que algunas veces las personas tienen un poco de alteraciones afectivas dependiendo de la estación, ¿no? Algunos en invierno un poco que se deprimen más, y en verano son más, están mucho más animados. Bueno, tal vez eso no es lo más importante con relación a las funciones que tienen los pinealocitos. Podemos mencionar también lo siguiente. Una característica de esta glándula pineal y de la melatonina es que su liberación es de tipo circadiano, es decir, que varía sus concentraciones en la sangre dependiendo si estamos de día o estamos de noche. Se ha evidenciado que la hormona se libera en mayores cantidades durante la noche, y esto debido a que la oscuridad estimula la liberación de esta hormona, ¿no? Existiría una vía muy directa de la retina a la glándula pineal, que de tal manera que cuando una persona cierra los ojos y está a oscuras, es cuando se libera mayor cantidad de melatonina. En otras palabras, cuando la persona no duerme, está despierto, está con las luces prendidas, no se libera melatonina. Miren ustedes que va a ir variando sus niveles y su función dependiendo del momento del día en que nos encontremos. Bueno, con relación a las otras funciones, también quería mencionar que se sabe que esta hormona es un muy buen antioxidante. Se sabe que es un buen regulador del sueño, ¿no? Es uno de los mejores medicamentos para producir el sueño. Se ha visto que también tendría cierta función anticancerosa, es inmunoregulador, y para algunos también tendría que ver algo con el envejecimiento. Como les digo, hay mucho que hablar sobre esto, vamos a dejarlo ahí nomás. A continuación vamos a hablar de las glándulas tiroideas. La glándula tiroidea, en realidad es una sola, se origina de una invaginación del endodermo, ¿no? De lo que se llama el conducto del tirogloso. Por lo tanto tiene un mismo origen con la lengua. Algunas veces como un defecto podemos encontrar rezagos de tiroides adherido a la lengua. Como ven ustedes acá, la tiroides se encuentra en la parte anterior del cuello. A nivel de la tráquea se forman dos lóbulos y estos están unidos por un istmo. Se rodea una cápsula de tejido conectivo, ¿no? Y estos emiten sus prolongaciones dentro del órgano, formando lobulillos tiroideos. Dentro de cada lobulillo tiroideo, la estructura más importante de la tiroides son los folículos tiroideos, ¿no? El diámetro de estos puede tener estas variaciones, ¿no? Es la estructura que se conoce como la unidad anatómica y funcional de la tiroides, ¿no?
Es una estructura redondeada, ¿no?, que es recubierta por una capa de células cúbicas mayormente, y dentro contiene un material que se llama el coloide. Con relación a esto, lo que está en mayúscula, entre comillas, ¿no?, es algo muy importante que ustedes tienen que recordar. Son dos cosas que ustedes tienen que recordar de la tiroides que son muy importantes. La tiroides es la única glándula endocrina que almacena sus hormonas extracelularmente. Hemos mencionado ahorita dos glándulas, ¿no?, que vemos que son las células las que sintetizan las hormonas. En este caso, las hormonas no se sintetizan en las células foliculares, como se le llama a las células que rodean a los folículos tiroideos, sino que éstas se van a almacenar y se van a formar a nivel del coloide, ¿no? Entonces, repito, la tiroides es la única glándula endocrina que almacena sus hormonas extracelularmente en el coloide. ¿Y en qué forma? En la forma de tiroglobulina. Vamos a ver ahora todos los pasos de la síntesis, almacenamiento y liberación de las hormonas tiroideas, ¿no? Algunos lo dividen en una fase exocrina, otros y después una fase endocrina. Y tal vez vamos a ver en esta imagen siguiente los pasos. Uno de los primeros pasos es la síntesis de la tiroglobulina, ¿no?, para lo cual se sintetiza la proteína a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Estos van a pasar al aparato de Golgi, donde va a ser glicosilada, y pues, esta tiroglobulina va a salir hacia el coloide. Por otro lado, a partir de la dieta se llega a través de la sangre el yoduro, ¿no?, y a través de una bomba de yoduro se introduce dentro de las células foliculares, y después por un mecanismo de oxidación del yoduro, ¿no?, se va a liberar el yodo hacia el coloide. Estando ya en el coloide, una molécula de yodo se va a unir con la tiroglobulina para formar la monoyodo tironina, 2 moléculas la diyodo, 3 moléculas la triyodo, y así sucesivamente 4 moléculas la tetrayodo. Ocurrido esto, en el coloide vienen los siguientes pasos. Recuerden que todo esto es estimulado por la STH, perdón, por la TSH, o sea, la hormona estimulante de la tiroides. Una vez que ha ocurrido esto, las células foliculares emiten unas prolongaciones como una especie de pseudópodos para introducir dentro de su citoplasma, por un mecanismo de endocitosis, una porción de coloide, ¿no?, sin saber realmente qué es lo que está introduciendo. Esa porción de coloide va a ser metabolizado, ¿no?, por un metabolismo enzimático, de proteólisis enzimática. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de separar solamente la hormona tiroidea, la T3 o la T4. Entonces, esto es lo segundo que tienen que recordar ustedes, que la glándula tiroides es la única glándula endocrina que requiere de un mecanismo enzimático, de un metabolismo enzimático, de un proceso de proteólisis para liberar sus hormonas, ¿ya? No se olviden de ese detalle. ¿Cuáles son las dos hormonas que se liberan? La T3, la triiodotironina, y la T4, la tirosina. La T3 es la hormona más potente, pero la menos abundante. Al revés, la T4 es la hormona más abundante, pero la menos potente. Estos van a ser liberados para algunos a la sangre, para otros primero a la vía linfática, y van a empezar a cumplir sus funciones. Dentro de las funciones más importantes que tienen las hormonas tiroideas es el incremento del metabolismo basal, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que estimulan el desarrollo del sistema nervioso en la vida intrauterina y en la etapa neonatal. Por ese motivo es importantísimo que nosotros podamos descartar el hipotiroidismo congénito, ¿no?,
Y si hacemos un diagnóstico precoz, pues esos recién nacidos no van a tener ninguna dificultad más adelante. ¿Y esto cómo se hace? Pues cuando un niño nace, actualmente existe toda una serie de pruebas que se llama el tamizaje neonatal, donde está incluido el TSH neonatal, ¿no? Este TSH, se mide TSH para buscar si hay hipotiroidismo congénito o no. Y ustedes se preguntarán por qué TSH, ¿no? Porque recuerden, por el mecanismo de este feedback, cuando está disminuido la hormona tiroidea, vamos a encontrar aumentado el TSH, ¿no? Entonces eso se llama hipotiroidismo. Que al revés, cuando está aumentado las hormonas tiroideas, el TSH va a estar disminuido, ese es hipertiroidismo. Como es un poco difícil dosar muy bajas concentraciones de hormonas tiroideas, se prefiere dosar la TSH. Si uno detecta tempranamente esto, pues lo que hace es darle las hormonas tiroideas al recién nacido y va a tener un desarrollo normal durante toda su vida. Voy a mostrarles, para después hablar de las células paraforiculares, tal vez algunas imágenes de lo que le estaba mencionando con relación al eje hipotálamo, hipoficiario y tiroideo, ¿no? Cómo se produce la retroalimentación. Bueno, esta imagen es para que vean ustedes el folículo, ¿no? Con el coloide. Esto es una retracción, es un artefacto, no es lo normal. Bueno, acá vamos a hablar después de esta célula, que es la célula C, la célula productora de calcitonina, que es mucho más fácil reconocerlo y identificarlo con estudios de inmunohistoquímica. Lo que yo quería llegar era esto, ¿no? Cuando uno no detecta a tiempo el hipotiroidismo, estos niños van a tener lo que se llama el cretinismo, ¿no? Recuerden que una de las causas más importantes de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos zonas endémicas de deficiencia de yodo, ¿no? Que en muchos casos, si es persona adulta, produce el bocio, y cuando se trata de recién nacidos produce el cretinismo, ¿no? Acá vemos las características de un niño con hipotiroidismo, con cretinismo, ¿no? Definitivamente hay una alteración en su desarrollo del sistema esquelético, del sistema nervioso, hay un retraso mental, ¿no? Cuando se trata ya de un adulto, pues va a haber estas alteraciones, ¿no? Que se conoce con el nombre de mixedema, ¿no? Estas personas van a tener una cierta lentitud en su actividad física y mental, ¿no? Van a tener intolerancia al frío, van a tener estreñimiento, van a tener una piel fría, una lengua muy prominente, ¿no? Y tienen esto que se ve acá, que se llama el mixedema, que es un edema duro, para diferenciarlo del edema blando, que es el edema que deja fovea, ¿no? Y eso debido a una alteración del tejido conectivo. En este caso aumenta la sustancia fundamental, el ácido hialurónico, en el mixedema, ¿no? Por eso no deja fovea. Con relación para terminar esto, quería mencionar lo de las células parafoliculares. Recuerden que las células parafoliculares son solamente el 10% de todas las células de la tiroides, y estas las reconocemos porque está entre los folículos o está en la parte basal de los folículos, de las células foliculares, ¿no? Estas células, como vimos acá, se caracterizan por tener un citoplasma muy claro, un núcleo mucho más pequeño, son muy escasos, son difíciles de encontrarse, y la función más importante es la que producen calcitonina. Recuerden que la calcitonina tiene una acción contraria a la paratormona, que vamos a ver a continuación, y lo que hace es disminuir la función de los osteoclastos y por ende disminuir la resorción ósea y por ende disminuir los niveles de calcio en la sangre, es decir, produce hipocalcemia. Bueno, creo que eso es lo más importante con relación a esto. Creo que también que tenía acá una imagen del bocio, ¿no? de las personas que viven en los Andes, en la zona del Himalaya, ¿no? Que por deficiencia de yodo pueden tener este crecimiento tan acentuado de sus glándulas tiroides, ¿no? El bocio.
Y al revés, cuando hay un hiperfuncionamiento de la tiroides, los pacientes tienen lo que se llama el hipertiroidismo y hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? que cursa con hipertiroidismo y estos pacientes además también tienen exoftalmos. Vamos a hablar a continuación de la glándula paratiroides. La paratiroides es una glándula que son 4 glándulas en realidad que se originan del tercera y la cuarta bolsa faríngeas. Son pequeñas glándulas que los encontramos ubicados en los polos superior e inferior de los lóbulos de la tiroides, incluso están dentro de la misma cápsula de la tiroides. Y se dice que son indispensables para la vida, por eso cuando un cirujano de cabeza y cuello tiene que sacar la tiroides, siempre tiene que dejar un pedacito de tiroides, un pequeño lóbulo superior, para por lo menos ahí que se quede un poco de paratiroides. Bueno, con relación a la estructura, la paratiroides está formada por 2 tipos de células, las células principales y las células oxífilas. Las células principales son pequeñas, de 8 a 10 micras, núcleo pequeño, y citoplasma más claro, es la que producen la paratormona. Las oxífilas son un poco más grandes, de 10 a 12 micras, su citoplasma es más acidófilo, mucho más claro. Estas aparecen todavía después de la pubertad. Se ha visto que estas a la microscopía electrónica tienen abundantes mitocondrias, en realidad no se sabe exactamente cuál es la función de estas células, ¿no? Pero van aumentando conforme va aumentando la edad. Vamos a ver algunas imágenes de esto. Vemos hacia el lado derecho estos que se ven más pequeños, su citoplasma es un núcleo un poquito más grande, que son las células principales, y hacia la izquierda vemos unas células con citoplasma mucho más grande, acidófilos, igualmente núcleo, y estas son las oxífilas, ¿no? En algunos casos, la manera como involuciona la paratiroides es llenándose de tejido adiposo. En algunas láminas se ve una mayor cantidad de tejido adiposo. Con relación, a la función que tiene la paratiroides, la hormona paratiroidea es, como saben ustedes, regula el balance de calcio y fósforo a nivel de la sangre, para lo cual actúa a diferentes niveles, actúa a nivel del tejido óseo, a nivel del aparato gastrointestinal y a nivel del riñón. No sé si recordarán que a nivel del tejido óseo lo que hace es estimular a los osteoblastos para que liberen un factor estimulante de los osteoclastos, también el RANK, y estos lo que hacen es estimular, aumentar la actividad de los osteoclastos, y estos van a aumentar la resolución ósea y por lo tanto la liberación de calcio, ¿no? A nivel del aparato gastrointestinal y del riñón lo que hace es estimular la absorción de calcio y la pérdida de fósforo. Bueno, eso es lo más importante. Para terminar vamos a hablar de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es un pequeño órgano que se encuentra en el polo superior del riñón, ¿no? Está incluso dentro de lo que se llama la grasa perirenal, tiene esta forma triangular. En la parte central vamos a encontrar la médula y en la parte externa va a estar la corteza suprarrenal. Vamos a hablar primero de la corteza suprarrenal y después hablamos de la médula, que es la que está para este lado. La corteza suprarrenal tiene una cápsula. Debajo de la cápsula vamos a encontrar las capas que tiene la corteza suprarrenal. La primera capa es la zona glomerulosa o glomerular, también como le llaman algunos. Después viene la zona fasciculada, que es la más ancha, y después la zona reticular. Con relación a la zona glomerular, las células epiteliales se disponen formando estructuras pseudoglandulares o arqueadas, rodeadas igualmente de capilares sanguíneos. Estas son las que van a producir los mineralocorticoides, dentro de ellas la más importante, la aldosterona. La zona reticular es la zona más ensanchada, como les había mencionado. En esta zona las células se disponen formando columnas, como vemos acá, siempre rodeados de capilares sanguíneos. Estas células tienen una característica muy particular. Estas células tienen abundantes gotitas de lípidos, ¿no? Recuerden que los corticoides son esteroides, y esto da el aspecto a estas células de tener una especie de gotitas de lípidos, por eso se les llama espongiocitos.
Estas producen los glucocorticoides, dentro de lo más importante el cortisol. Finalmente, la zona reticular es la zona donde las células se disponen formando una especie de red, de columnas que se abren y se juntan. Estas células se caracterizan por tener pigmentos de lipofuscina y son las que van a producir un andrógeno que se llama la dehidroepiandrosterona. Bueno, todo esto está puesto acá, pero regreso acá por esto que está puesto acá, ¿no? Estas son dos características muy importantes de la corteza suprarrenal. Una, que no almacena sus hormonas en gránulos debido a que son lípidos. Y dos, carecen de circulación venosa. Como ven acá ustedes, acá hay una arteria capsular, ¿no?, que se ramifica y forma los capilares, ¿no?, y estos después se convierten en las vénulas y en la vena a nivel de la médula, ¿no? Por lo tanto, carece de circulación venosa, ¿ya? Es lo más importante que tiene que recordar. Vemos acá algunas imágenes de la zona glomerulosa, de la zona fasciculada. Acá vemos un poco de la zona reticular y esta zona ahí es la médula, que lo vamos a explicar a continuación. Con relación a la función de las hormonas esteroideas, ¿no?, dependiendo de cuáles, los glucocorticoides que se producen en la zona fascicular, de entre ellos más importante el cortisol, actúan sobre el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos, suprimen la respuesta inmune, ¿no? Los mineralocorticoides, entre ellos la aldosterona, la más importante, ¿no? Esta va a actuar sobre el tubo contorneado distal, sobre las glándulas salivales y sobre las glándulas sudoríparas, favoreciendo la absorción de sodio y de agua y la secreción de potasio y un hidrógeno. El andrógeno, la dehidroepiandrosterona, que se produce en la zona reticular, solamente tiene 1/5 de efecto de la testosterona. Sin embargo, si hubiera un tumor de estas células produciendo este tipo de andrógenos en una mujer, podría causar ciertas alteraciones relacionadas a su físico, ¿no? Ser un tumor masculinizante. También es bueno que recuerden que esto que está con mayúscula, ¿no? Hay diferentes estímulos, bien sea fisiológicos o patológicos, que estimulan la liberación de la ACTH, y estos a su vez actúan sobre la corteza suprarrenal para que se libere una mayor cantidad de estas hormonas, ¿no? Por mencionar solamente algunas, el estrés, el ayuno, el ejercicio, dentro de la parte fisiológica, podría también producir la liberación, y por supuesto las infecciones y las drogas. Finalmente vamos a hablar de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal se origina en la cresta neural, es un tejido nervioso, o sea, son neuronas que han sufrido algunas modificaciones, ¿no?, y se han convertido en células cromafines, pero también todavía sigue persistiendo algunas neuronas ganglionares. Bueno, vamos a retroceder un poquito para que veamos esta parte final, ¿no?, donde está la médula. Y la médula, una característica importante que les mencioné es que sí tiene circulación venosa y tiene circulación arterial. Como vemos acá, tiene las células que son las cromafines, o llamados también feocromocitos. Unas producirían adrenalina y otras producirían noradrenalina. Aparentemente habría diferencias desde el punto de vista de sus gránulos, ¿no? Estos son los feocromocitos, ¿no? Acá lo vemos fácilmente, lo reconocemos por la presencia de la vena y alrededor los feocromocitos. Y como les mencionaba, estas células cromafines se llaman así porque tienen afinidad a las sales de cromio, dentro de ellos el bicromato de potasio, y se tiñen de color marrón con el bicromato de potasio. Y la otra célula que vamos a encontrar son las neuronas ganglionares, ¿no? Estas son mucho más escasas. Entonces, con relación a las características, los mencionaba. En este caso sí, sus hormonas se almacenan en gránulos, ¿no?, y se liberan en grandes cantidades frente al estrés, y presentan circulación venosa y arterial. Con relación a la función de las hormonas de la médula, que se conoce de manera general como catecolaminas, lo que va a producir en la sangre es produce vasoconstricción, hipertensión, taquicardia e hiperglicemia, ¿no? La adrenalina puede producir taquicardia y vasodilatación en órganos esenciales,
y broncodilatación y vasoconstricción en órganos no esenciales. La noradrenalina, aparte de producir vasoconstricción e hipertensión, recuerden que es un órgano es una hormona que también es un neurotransmisor simpático, ¿no? Lo recordarán ustedes que los encontramos también como un neurotransmisor a la noradrenalina, ¿no? Acá vemos la pared de la vena y las células que son los feocromocitos, y acá vemos una neurona bastante grande que es fácil de reconocer. Finalmente vamos a hablar del páncreas endocrino. El páncreas endocrino es se encuentra dentro del páncreas y forma una estructura que se llama los islotes Langerhans. Es bueno que sepan ustedes que el páncreas endocrino predomina a nivel de la cola del páncreas, ¿no? O sea, es decir, los islotes de Langerhans los vemos más a nivel de la cola del páncreas, ¿no? Entonces está formado por células poligonales rodeado de capilares, ¿no? Acá dice que hay 1.000.000 de islotes a nivel de la cola sobre todo. Con relación a los tipos de células que se encuentran en los islotes Langerhans, la célula que abunda, que se encuentra en mayor cantidad, son las células beta, 60-80%. Esta se localiza más en la parte central, en la que va a producir la insulina, y ustedes saben algo de la insulina, ¿no? Es la que produce hipoglicemia. La siguiente célula es la célula alfa, un 20%. Se encuentra un poquito más en la periferia, y esta va a secretar el glucagón, que en este caso produce hiperglicemia. Las células delta es el 5%. Estas células producirían gastrina y somatostatina, ¿no? Recuerden que la somatostatina inhibe la liberación de insulina, de glucagón y de la hormona del crecimiento, y la gastrina estimula la liberación del ácido clorhídrico a nivel del estómago. Las células F, llamado también péptido pancreático, pues justamente secreta el polipéptido pancreático, ¿no? Que inhibe la secreción de somatostatina, igualmente la secreción exocrina del páncreas, produce relajación de la vesícula biliar. Finalmente, la delta 1 produce el péptido intestinal vasoactivo. Veamos acá algunas imágenes. Esto que ven al centro es un islote de Langerhans, ¿no? Donde vamos a ver los diferentes tipos de células. Con esta coloración no podemos saber cuál es cuál. Requiere coloraciones especiales o de inmunohistoquímica. Alrededor vemos el páncreas exocrino, que la parte digestiva lo van a ver, ¿no? Acá vemos la distribución un poquito de las células, ¿no? Las que producen insulina, las beta en la parte central, en la parte periférica las demás tipos de células, ¿no? Acá nuevamente imágenes, esto para que vean ustedes con una coloración especial cómo se ven cada una de ellas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.